Bonjour, Privyet, Shalom y hola a todos ustedes, podcasters, viajeros y oyentes. Bienvenidos a Thomas and Trips Podcast. Ya sea que estés cocinando, limpiando, caminando, pintando, manejando, estudiando o sentado en tu casa quizás, quédate con nosotros y disfruta de un buen relato. Hola de nuevo a todos ustedes. Hoy estaremos hablando de lo que son los viajes, los tipos de viajes, viajes en solitario, viajes organizados, destinos y otras temáticas. Sin embargo, no podemos empezar nuestro episodio sin antes referirnos a nuestro objeto o souvenir del día. Estamos hablando precisamente de los mapas. ¿Qué son los mapas? ¿Para qué sirven? ¿Dónde se usan sus tipos? Bueno, estamos hablando de que antes la Tierra no era considerada redonda. Antes los mapas eran completamente planos. Estamos hablando de que ni siquiera hablábamos de todos los continentes que hoy conocemos. Solamente hablábamos de Europa, Asia, África. Y no sabíamos nada ni de América, ni de Oceanía u otros. Estamos también comentando el hecho de que para el entonces los cartógrafos habían diseñado ya distintos tipos y hoy en día sabemos que hay distintos tipos de mapas. Los que muestran el relieve, estamos aquellos que incluyen montañas, ríos, desiertos, otros que solamente muestran la frontera, otros que son animados para niños, para expertos, mapas de guerra, su avance en la historia. Y es importante dentro de la parte de los mapas entender que hay algunos que tienen bordes definidos, otros que no. Tenemos el caso de países como Kosovo o la parte de Cachemira que también es indefinida, o Palestina, Cisjordania, distintos tipos. Aún aquellos que tienen fronteras invisibles hacen sus peculiaridades. Y dentro de esto es importante saber que los mapas son una guía. Los mapas, algunos que tienen calles, otros que muestran establecimientos, otros que nos muestran lugares turísticos, están para guiarnos. Aún en lo digital, en la actualidad hay unos que muestran en relación distancia-tiempo, cuánto hay de un lugar a otro, cómo funcionan en bicicleta o en transporte público o en carro particular, entre otros. Y me gustaría, antes de finalizar el espacio, mencionar que cuando uno viaja, el mapa es principal porque es el que te lleva de un lugar a otro, y con esto me refiero a que cuando uno empieza un viaje, el mapa está perfecto, templado, sin dobleces, hermosísimo. Y al final del viaje pueden pasar una semana, 2 semanas, 30 días, quién sabe, y el mapa está completamente destruido, deshilachado, acabado, y es muy curioso porque se ve el cambio de todo el uso que le has venido dando, porque es como una brújula, unos lo usan más fácil, otros no, pero es peculiar. Continuamos entonces. Los viajes más que vacaciones o derrochar dinero. Cuando hablamos de viaje, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente? Estamos hablando de un trayecto corto, un trayecto largo, fuera del país, dentro de nuestra misma ciudad, un viaje de la habitación a la cocina, muchos tipos. Entre los viajeros más reconocidos encontramos aquellos que le dieron nombre al Nuevo Mundo: Magallanes, Marco Polo en la parte de la Ruta de la Seda, Colón, muchos otros. Sin embargo, cuando hablamos de viaje, muchas veces pensamos en su costo, pensamos que es simplemente un capricho para los ricos, o puede ser un lujo que no todos se pueden dar, o que es un regalo simplemente del cielo porque no todos podemos adquirirlo. La realidad es que un viaje puede ser tanto de aquí a la Antártica como de aquí a la esquina de la cuadra. Un viaje es un trayecto que se vive antes, durante y después. En el antes está esa planeación, esa investigación, ese trabajo de búsqueda que nos lleva a saber más de un lugar. En el durante es cuando lo vivimos, cuando lo palpamos, lo degustamos. Y en el después es cuando, a través de los relatos escritos, las fotografías, los videos, lo recordamos. La realidad es que los viajes llegaron a mi vida desde muy joven, desde muy pequeño, a decir verdad, porque al ser niño, en la casa en la que vivía, mis padres acostumbraban a tener
muchos cuadros, fotografías, pero peculiarmente souvenirs. Había una parte cerca del comedor donde acostumbraban poner pequeñas estatuillas, vasos, copas y entre otras cosas. Y siendo en ese entonces muy ignorante, jugaba con todas estas. Muy recuerdo en mi mente, jugaba con las aspas del molino en porcelana de Delft. Al mismo tiempo, algunas jarras de cerveza alemana donde solamente podía tomar agua, mm, una torre Eiffel en hierro. Usaba figuras del Renacimiento que tenían como estatuillas en yeso, simplemente en un juego de niños. Y particularmente cuando terminaba apenas mi kindergarten, mi mamá me regaló un mapa, un maravilloso mapa porque era precisamente orientado para los pequeños porque era un mapa enorme de toda la pared del cuarto, el cual te permitía pegar en las diferentes localidades los desiertos, los ríos, los océanos, los mares. Podías colocar los atuendos en cada país, sus banderas, cómo se decía hola, cómo se decía chao. Entonces aparecía el xie, konnichiwa, muchas palabras, las ibas ubicando. También te encontrabas con las capitales, los nombres del país oficial. Un grato recuerdo. Y desde entonces fue que en mi niñez y procedente en mi juventud empecé a viajar. Pero nos viene al caso en este instante, más que recuerdos, más que memorias, es la diferencia entre los viajes y vacaciones. Muchos pensamos que es lo mismo, otros sabemos que es diferente. La realidad, según mi criterio, es la siguiente. Cuando hablamos de vacaciones, es un tiempo para parar la rutina, salir de lo habitual, hacer actividades diferentes que no implican mucho esfuerzo y estar de bien servido de todo. Mientras en los viajes, en este nombre enfático, hablamos más de una investigación, de una planeación, algo que te implica, más que descansar, es caminar de un lado a otro, hacer una cosa, hacer la otra, visitar un lugar, visitar el otro. Para un caso como las vacaciones, un ambiente perfecto puede ser tanto un resort, donde te vas a encontrar con un buffet, donde no tendrás más que empacar tus propias maletas y todo estará listo, los programas estarán listos, actividades, entre otras. Para esto también encontramos los cruceros, porque son ambientes los cuales todo está servido, no tienes horarios, puedes disfrutar del sol si es el mar. O en el caso de los cruceros, que actualmente no solamente los vemos en el Caribe, sino que los presenciamos tanto en el Mediterráneo, en el Mar del Norte por los Países Bajos, Bélgica y Alemania, en los fiordos en el norte ya se ven por la costa de Noruega, o al mismo tiempo también en el Océano Atlántico por la península de Quebec. Dentro de los viajes, en cambio, habrán situaciones en las cuales te levantarás a las 6 de la mañana y volverás a dormir a las 9 de la noche. Estarás solamente con 6 horas de sueño y la realidad es que terminarás exhausto, porque es una búsqueda de degustar, de probar, de entrar a un lugar, de entrar a otro, de hablar con la gente. No es que haya uno mejor que el otro, la realidad es que son tipos de experiencias diferentes. ¿A qué vengo con esto? Un viaje tiene que ser un tiempo en el cual no tengas el interés precisamente de no hacer nada, o de descansar, o de parar, o de ir a un ritmo más lento. Es posible que en un viaje andes hasta más rápido que en tu vida diaria por la premura de poder disfrutar de todo, de experiencias que quizás te quitaran el aliento, mientras que en las vacaciones podrás parar. Ambas son necesarias, no se puede clasificar una sin la otra, y dentro del contexto las veremos muy de la mano. Y avanzando un poco más, entonces entramos
a la parte de viajes organizados y viajes por libre. ¿Qué son los viajes organizados y qué son los viajes por libre? Bueno, los viajes organizados son todos aquellos en los cuales el viajero se dirige a una agencia o a un lugar en específico en el cual este organismo externo se encarga de organizar tanto el itinerario, los hoteles, la alimentación, las actividades, las entradas. En realidad, todas las actividades. Puede que tú te encargues de los vuelos y de algunos trayectos, pero tendrás el privilegio de conocer diferentes ciudades, de palpar diferentes experiencias, aún conocer su historia, su cultura, entre otras, pero no tendrás que encargarte más de pagar con el costo que tenga el tour o el recorrido que se haga, y al mismo tiempo gozarás del privilegio de andar con otro grupo y de un guía que te orientará en todo lo que hagas. Por otro lado, el viaje por libre o en solitario es aquel donde tú eres el encargado de investigar, de planificar, de hacer las reservas, de mirar las distancias, cotizar el transporte. No estarás sujeto a horarios. En los viajes organizados, en su cotidianidad, es un grupo el cual todos están sujetos a una misma hora de desayuno, una misma hora de cena, todos paran en el mismo sitio a la misma hora, al mismo tiempo, por un tiempo determinado. Hay un tiempo específico para cada actividad y para cada parada, mientras que en el viaje solitario te encontrarás que manejarás el tiempo a tu antojo. Te quedarás en un lugar el tiempo que desee. Puede que en el viaje en solitario puedas quedarte 5 horas en una playa en Tailandia, mientras que en el viaje por libre puedas quedarte todo el día. No es catalogar un viaje mejor que el otro, son estilos diferentes, son para públicos diferentes. Es importante conocer ambos porque desde la experiencia cada uno sabe a cuál se acomoda. Para un público de edad avanzada, sin hacer prejuicios, puede ser más conveniente un viaje en una agencia, porque esta le permite a esta persona no estar preocupándose por los horarios del vuelo, por dónde voy a comer, por quién me va a conseguir la entrada, alcanzaré a entrar o no alcanzaré a entrar, porque en un viaje organizado no tendrás ninguna preocupación más que simplemente pagar el costo del itinerario y el resto lo organizarán todos estos guías. Al mismo tiempo tendrás el privilegio de escuchar la historia y de conocer su cultura a la manera que esté organizada. Sin embargo, y bajo mi experiencia y lo que he vivido los últimos años, me he sentido más afín con los viajes en libre porque me he dado cuenta que no me encuentro sujeto a nada ni a nadie. ¿A qué vengo con esto? En las últimas experiencias que he tenido me he dado cuenta que quizá yo no quiera parar en una tienda de diamantes a conocer su procedimiento, su producción, su comercio, pero quiera tomarme el tiempo de conocer una cervecería, probar sus diferentes pintas, su origen, su historia, mientras que el otro grupo no lo va a querer hacer y no estoy sujeto a nadie porque puedo quedarme el tiempo que yo considere. Junto con lo anterior, puedo estar en un hostal, puedo estar en un hotel Four Seasons y no me encuentro amarrado a un grupo. Si soy una persona que acostumbra a madrugar, tengo la libertad de empezar mi recorrido en la madrugada. Si soy una persona que me gusta tomarme el tiempo para dormir, puedo levantarme un poco más tarde sin sentirme atado a otras personas. Junto con lo anterior, al definir esto nos permite entender los tipos de viajes. Porque no se puede estigmatizar que solamente se puede viajar de un modo. Hay muchos tipos de viajar, en pareja, en solitario, en familia, con niños, con adultos mayores. Y es bueno entrar en esta parte porque continuaremos precisamente hablando de cómo los viajes se convierten en una inversión y precisamente sus tipos. La idea a través del contenido es mostrar la mejor faceta que los viajes pueden mostrarnos a cada uno de nosotros y cómo integrarnos a los mismos. En los viajes en solitario, por ejemplo, tienes el privilegio de
manejar tus chicos como tú lo desees o estar con tu pareja más tiempo en un lugar romántico como tú lo consideras. Y es por esto que los viajes se convierten en una inversión, porque estás pagando por experiencias, estás pagando por tu vida y es memorias, recuerdos que no te pueden arrebatar porque ya lo viviste. Porque por más que pueda ser impresionante ver la nieve cayendo en los Alpes y subir a través de un teleférico para luego esquiar, nunca va a ser lo mismo que tocarlo con tus manos, que sonrojarte las mejillas por la temperatura o una experiencia como ver la Segunda Guerra Mundial a través de una película de Steven Spielberg, los campos de concentración y quizá todas estas ruinas, a estar parado en el campo de Auschwitz-Birkenau y ver las barracas, ver los ladrillos, ver los testimonios, oírlo directamente, es esta materialización de la experiencia y que queda atesorada no solamente en el cerebro, sino a través de la fotografía, a través de los videoblogs, a través de los relatos y por eso se ven las crónicas. Es una inversión porque al final de cuentas quedarás satisfecho porque disfrutaste, porque aprendiste, porque compartiste, porque viste otra mirada de la vida. No puede haber nada más enorgullecedor que tener experiencias como estas. Cuando hablamos de viajes no podemos rotular, es que no es para ti o no es para mí o no es para ella o no es para él. Todo el mundo se puede ver incluido con miedo a las alturas o con miedo al agua o con deseos de solamente viajar por carretera. Los viajes se acomodan a cualquiera. Tenemos los viajes de vida salvaje y naturaleza actualmente destinos, como por ejemplo son Tanzania y sus safaris en esta parte del este de África, junto con el monte Kilimanjaro, te permiten ver tanto esta cultura de las tribus que aún permanecen, junto con la vida salvaje, de presenciar la relación entre los diferentes animales de la sabana. O, cómo no, una experiencia como la que es ver la migración de las mariposas monarca que migran de México a Canadá en Michoacán. Y más particular, aunque no muy conocido quizá para los americanos, es el parque de Yellowstone en Wyoming, que es de la naturaleza que te permite presenciar desde la parte de la fauna y la flora unos lagos en unos colores anaranjados con azul, otros blanco, que gracias a sus composiciones químicas no solamente producen vapores, sino tonalidades que no se ven en lo común. O en la vida silvestre, los venados, los ciervos, los alces y este tipo de animales. Pero quizá para un panorama más joven y otro estilo, con más energías, tenemos los viajes de aventura. En los viajes de aventura es quizá recordar experiencias como lo que puede ser una localidad como Colorado en los Estados Unidos, de esquiar en las montañas, o Islandia que actualmente se ha convertido en uno de los destinos donde no solamente puedes disfrutar del frío, sino de los géiseres, de las cataratas. Hay baños calientes, están los saunas, así como en Finlandia. Pero al mismo tiempo puedes disfrutar de viaje en carretera o en una ciudad como Queenstown en Nueva Zelanda, de actividades mucho más extremas del jumping, de columpios extremos, quizá en la parte de la aventura del rafting, y un poco más relajado también desde la parte de la aventura, Isla Mauricio en el Océano Pacífico, que puede tener lo paradisíaco, pero al mismo tiempo puedes disfrutar del kayaking, puedes disfrutar del canopy. Hay muchos destinos
que se acomodan a este tipo de actividades. Quizá no es una mente cerrada que la aventura solamente está en un lugar como los parques de Disney y Universal, que siguen siendo asombrosos y hoy en día se encuentran en muchas localidades del planeta como California, Singapur, Shanghai, Japón, Florida, entre otros, pero en otro estilo. Junto con esto están los viajes, por supuesto. Viajeros hay de todos los tipos, aquellos que pueden tomarse su dinero para gozar de una experiencia como el tren transiberiano desde Moscú hasta Vladivostok, o de un expreso de Oriente de París a Venecia, o quizá una experiencia como un globo aerostático en Capadocia y sus formaciones rocosas, y al mismo tiempo viajes de menor presupuesto que no quitan la calidad del destino. Países como Camboya y localidades como Angkor Wat en un menor costo te permiten disfrutar no solamente de su gastronomía, de su cultura, de estas ruinas que hoy en día están atrapadas en la selva, y aún ciudades que pueden tener un elevado costo dependiendo de tu presupuesto o un bajo costo dependiendo de tu presupuesto. Estambul, en el occidente de Turquía, una de las ciudades más fastuosas en historia, te permiten un bajo presupuesto por las diferentes atracciones que hay y intereses. Y para no dejarlo atrás, me gustaría hablar de los viajes culturales, porque son estos los que muchos opinan te dejan más siembra. ¿A qué me vengo con esto? Es entender su gente, es intercambiar una conversación aunque no comprendas el idioma. Un país como Etiopía, uno de los más antiguos de la Tierra, no es simplemente ver sus sitios icónicos, es entender su religión, su lengua, sus tradiciones. O quizá un país como Myanmar, que apenas se abre al turismo, pero te permite entender el profundo budismo, no solamente en los templos de Bagan, donde flotan globos aerostáticos y sale el amanecer en medio de la selva, sino además otras localidades curiosas como las mujeres de anillos en el cuello, cuello jirafa, o los trekkings que hay en el lago Inle. Es curioso entender en otro estilo una ciudad como Savannah en los Estados Unidos, con tantos festivales de la época de la colonia, pero que aún conserva esa esencia de los primeros americanos, estos padres fundadores. O Austin en Texas, que con todo su estilo del oeste y los concursos texanos de montar al toro o al caballo o este tipo de cosas, o aún así Jordania. Jordania es uno de los países en el Medio Oriente que más conserva su esencia beduina, con el tomar el té o el café con especias, al mismo tiempo ver cómo las familias aún comparten en el desierto, y actividades como estas hacen que no se pierda esa esencia cultural. Para otro estilo de personas tenemos los viajes en carretera, que te permiten no solamente disfrutar de ir a tu ritmo, de parar en este lugar, parar allí, acá, me quiero tomar esto, quiero tomar esta fotografía, disfrutar del aire o de las grandes carreteras. Localidades como la Ruta 66 en Estados Unidos es icónico para un viaje como este, porque presencias todo el desierto de Colorado y sus formaciones rocosas, al mismo tiempo largas autopistas de velocidad donde puedes presenciar el viento, o recorrer California en una van donde paras en Los Ángeles, en San Francisco, en Sacramento. Te permite muchas facilidades de ir a lugares que quizá bajo transporte público o otros medios no puedes llegar. Disfrutar de lugares como lo que es el sur de Australia y el desierto con las regiones vinícolas, o Nueva Zelanda y recorrer tanto la isla sur, la isla norte. Es algo que el viaje en carretera te regala y que a muchos amantes del conducir, tanto automóviles altos como bajos, como en motocicleta o van, o recorrer carretera pero de manera marítima. En localidades como lo que son el Mediterráneo o lagos en la parte de Washington en los Estados Unidos,
puedes hacer cosas como esta yendo de una isla a otra a través de un bote. Pero peculiar, y yo creo que a muchos les va a gustar, son los viajes de bebida y comida. Porque son intereses los cuales te permiten disfrutar del vino, disfrutar de la cerveza. En Praga, en el mes de mayo, se celebra el Festival de la Cerveza y esto te permite probar tantas variedades que hay de la misma, unas más industriales, otras más artesanales, unas más negras, unas más claras, o como no, la región vinícola en el sur de Australia, donde puedes parar en una granja, puedes parar en otra, este tipo de uva, la otra, o la región de Andalucía, que es de los platos de herencia árabe mezclado con la cultura española, con la influencia judía, también te permiten una gran mezcla. Es importante hablar de los viajes de crecimiento personal. Estos son para otro tipo de personas. Pues muchos tienen una orientación religiosa y por eso uno de los lugares que entra en juego es Israel, porque es allí donde, bueno, es una meditación mucho más profunda, de reflexión, en lugares donde también ha habido conflictos o tragedias, como son los campos de concentración, o lo es Cuba o Colombia, se presencian cosas como estas. Y para no dejar de lado las vacaciones, y lo que estamos mencionando al principio, están los viajes de relajación. Yo no puedo desmentir que países como República Dominicana, Antigua y Barbuda o las Maldivas no son referentes en este aspecto. ¿Por qué lo son? Porque en estos quizá hemos rotulado que solamente las playas, como son el caso precisamente, aquellas que cumplen con esta relajación, pero al mismo tiempo un chalet en los Alpes suizos te permite una relajación, o estar en la región de Laponia, en Islandia, y relajarte en un sauna para luego probar el agua fría y volver a entrar y contemplar la aurora boreal, también hace parte de la relajación. Los viajes y sus tipos no están rotulados por un específico tipo. Hay para cada persona, hay para diferentes edades. Tú te acomodas con el que más te guste y simplemente lo vives. En el contenido de hoy aprendimos entonces y nos quedamos como retroalimentación con el entender la diferencia entre viajes organizados y viajes por libre, la diferencia entre viajes y vacaciones, los diferentes tipos de viajes que incluyen los viajes de aventura, los viajes de comida y bebida, los viajes de crecimiento personal, los viajes culturales, los viajes de relajación, los viajes de naturaleza y muchos otros más dependiendo de la personalidad de cada persona. Entonces el tipo de contenidos que seguiremos viendo, y no se les olvide de seguirme en estos días porque iremos haciendo las generalidades de las temáticas que tocará este podcast. No podemos olvidar antes de cerrar que hoy estamos cumpliendo la muerte de John Lennon y sus 30 años de fallecido. Recordemos que este antiguo integrante de la banda británica The Beatles fue asesinado por un fanático y que hoy en día se conmemora su muerte no solamente por sus obras en vida, que lo reconocen algunas canciones como Imagine, como Yesterday, como sus funciones sociales con Yoko Ono, entre otras cosas. Hoy conmemoramos 30 años de su muerte y el legado que nos dejó en sus canciones del rock. Así que no lo olviden, 8 de diciembre, muerte de John Lennon. Terminamos con nuestro episodio y quisiera mencionar que aunque no soy un experto, busco poder compartir e impactar desde mi experiencia y mi criterio con los aprendizajes que he adquirido. No se olviden de seguir el podcast y las novedades en Instagram en Thomas and Trips Podcast. Desde allí busco poder compartir frases, datos y dar a conocer nuevo contenido. Si te gustan estos temas, por favor etiquétalo en tus historias y no te olvides
de seguir el podcast y suscribirte para no perderte de próximos episodios, sea cual sea la plataforma en la que me oigas. De este modo, es a través del cual me ayudas a crecer, a llegarle a más personas, a ser recomendado y en sí a darle continuidad a este proyecto que de seguro le puede gustar a otros así como a ti. Compártelo con familia, amigos o cualquiera que consideres pueda disfrutarlo. Toda recomendación, consejo y corrección es bienvenida. Puedes escribirme a través de los mensajes de voz de Anchor, el DM de Instagram o el correo thomasandtripspodcast@gmail.com. Si también deseas hacer comentarios, patrocinios o algún otro propósito, estoy abierto. En la descripción están todos estos datos y las notas del episodio de hoy para que las cheques y recuerda, nos vemos cada semana.